Jesucristo dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a los demás, odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amen a los enemigos, oren por los que los persiguen. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Eso mismo hacen los publicanos y los hipócritas. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Eso mismo hacen los paganos. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. La misericordia es un buen camino para la perfección. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 15 de marzo, año 2025. Hoy nuestra Iglesia Católica nos permite recordar a San Longinos, que está ubicado en el siglo I de la historia, el centurión romano que por orden de Poncio Pilato estuvo al mando del grupo de soldados encargados de la crucifixión de Cristo y los dos ladrones. Él fue el que traspasó con una lanza el santísimo costado del Señor. Longinos fue también quien, después de haber incurrido en la más grande de las profanaciones, quedó traspasado él mismo por el amor de Dios en el alma, lo que lo hizo convertirse en una persona nueva. Sus palabras quedaron como en la eternidad. La Santa Biblia dice que este señor, que actuaba en nombre de Poncio Pilato, dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios, y así quedó consignado en la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 27 verso 54. San Longinos es el tipo de persona que reconoce el error que cometió y cuenta la historia que se apartó de los asuntos mundanos, peregrinó por todas las regiones de Cesarea, Capadocia, anunciando a Cristo y el reino de Dios. San Longinos. La misericordia es un buen camino para la perfección de un ser humano. Misericordia. Y ese es el tema para hoy sábado. De acuerdo al capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, Jesucristo pide misericordia con todas las personas. Si a usted lo odian, le tienen envidia, lo persiguen, ore por las personas, dice Jesucristo. Ore por los enemigos, por las personas que no lo quieren a usted. No viva una religión solamente con el que le dé la mano a usted y el que esté con usted, sino aprenda a vivir una religión mucho más fuerte, centrada en la misericordia. Antes de las máximas, lo primero que se me ocurre es definir la palabra misericordia. Y es una palabra que es miserere cordis. Ese es como el original del latín de esa palabra. Miserere cordis. Misere es miseria. ¿Qué es miseria? La persona que está lejos del amor. El enemigo. ¿Qué es cordis?
se refiere a la raíz del corazón, brindar, entregar. Misericordia es el corazón que se da al que está lejos del amor o que es enemigo del amor o que está siendo despreciado por todo el mundo. El Papa Francisco en alguna oportunidad utilizó muy bien esa palabra y dijo: quedaron dos, al estilo de San Agustín de Hipona, citando al santo. El Papa decía: quedaron la miserable y la misericordia. Es decir, la miserable era la mujer adúltera que todo el mundo la señala con el dedo y la critica. Y quedó Jesucristo, que le dijo a los viejitos: si usted se siente sin pecado, tírele la primera piedra a esa señora. Ahí estaba la palabra misericordia. Entonces ya tenemos la palabra miserere cordis, como que es ponerle el corazón a la miseria, meterse en los zapatos de la otra persona, compartir el dolor humano. Esa palabra misericordia es bien interesante desde ese punto de vista. Vamos con las máximas. Hay una bula que el Papa Francisco propuso en la Iglesia Católica, una bula que se llama Misericordiae Vultus. Para el que quiera consultar sobre el tema de la misericordia, que es tan interesante en religión, vivir una religión según la misericordia. Entonces se puede leer esa bula del Papa Francisco, se llama Bula Pontificia Misericordiae Vultus, el rostro, la cara de la misericordia. Vamos con las máximas. La primera, todas son del Papa Francisco. La primera: Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de practicar la misericordia. Dios siempre la está practicando. Otra, la número 2, la misericordia es el don más precioso que regala Dios. Es el corazón de Dios y debe ser el corazón de todos nosotros. Misericordia, siempre tener misericordia con los demás. Número 3, la misericordia es el rostro de Jesucristo. En él todo habla de misericordia. Siempre es compasivo y misericordioso. 4. La misericordia es la vida y la misión de la Iglesia Católica. Esa es bien interesante. Como el Papa Francisco diciéndole a la Iglesia Católica: el plan de la Iglesia debería ser permanentemente tener misericordia con las personas. Es la vida y la misión de la Iglesia Católica. Otra, la misericordia es la viga maestra que sostiene la Iglesia. Papa Francisco: la misericordia es la viga maestra que sostiene a la Iglesia. Y la última, la misericordia es una manera de vivir y de actuar a una persona que cree en Dios. La manera de vivir y la manera de actuar de alguien que diga que cree en Dios sería que siempre sea una persona misericordiosa. Dios es la perfección del amor. Amar ha sido como la propuesta de Dios, del Creador, y es el plan de Dios para obtener muchas gracias en nombre de Dios. El precepto de Dios enseña que quien logra amar a Dios puede amar a los demás, superar las contrariedades y entender a los demás como son e incluso perdonar y olvidar. Pero la base se llama el amor. Por eso son tan sabios los mandatos de la ley de Dios, que empiezan con la palabra amor. Amarás a Dios, amarás a los demás y te amarás a ti mismo. Amar según el Espíritu de Dios, entonces permite cumplir la tarea más complicada para los sentimientos humanos. Es una tarea bien complicadísima. Hay gente que ya no cree en el amor. Hay gente que se equivocó en el amor. Hay gente que confunde el amor. Hay gente que hace una cantidad de sacrificios raros y sin sentido y le llaman a eso amor. Entonces, amar, vamos a aprender hoy qué dice la Biblia acerca de eso. Perdonar y orar por quien te tiene odio
por la persona que te tiene envidia, por quien desea estar por encima de los demás con la ira. Sean perfectos es el ideal propuesto por Dios y lo han logrado aquellos que han logrado perdonar, olvidar, no darle importancia, no darle trascendencia, perdonar y olvidar, no darle importancia a la envidia porque es una bajeza humana, no es algo así que tenga trascendencia ni importancia. ¿Hace mucho mal? Sí, hace mucho mal. No, el apóstol San Pablo recomienda el amor como el camino seguro para la perfección. Dice que quien ama procura siempre el bien, lo justo y lo correcto, lo misericordioso. Así lo dice el apóstol San Pablo. La persona que se dedica a amar hace bien lo correcto y lo justo todos los días. No permitan que su corazón, oigan a San Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 1. No permitan que su corazón llegue la cólera, la ira, la maldad, la maledicencia y las palabras groseras. Revístanse de misericordia, humildad, mansedumbre y paciencia. Busquen siempre el amor, que es el que lleva a la perfección. Eso es lo que recomienda el apóstol San Pablo. El Papa Francisco propone la misericordia como un camino de perfección. El amor misericordioso es el único camino a seguir. Es el único camino a seguir. ¿Cuánto necesitamos aprender a ser misericordiosos? No juzgar, no desplumar a los demás, dice el Papa, no sentir envidia, no sentir celos por ninguna persona. La misericordia es el camino de la perfección. La misericordia es un buen camino de perfección, es lo que hemos aprendido hoy. La misericordia es el don más precioso de Dios, es el corazón de Dios. Por eso debemos tener un corazón misericordioso. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.